Volvemos de esta pequeña pausa chiquitita y no voy a avanzar sin antes mandar estos saludos que quedaron en los mensajes, ¿no? Tenemos un perfil en Facebook de Más que Mis Palabras, también tenemos un canal en YouTube donde vamos subiendo los programas, por si vio alguna partecita y se perdió el resto o quiere ver algunos programas del principio de ciclo, bueno, allí lo van a poder ver. Este saludo quedó en los mensajes del perfil de Facebook de Martín, Claudia y Rosa. Y yo quiero este saludo dárselo con mucho cariño y muy especialmente porque hay gente que nos sigue, formó parte de la audiencia cuando este programa era en radio. Estamos hablando hace 3 años y medio. Nos seguían allí en FM Constelación, que le mandamos un beso grande a Don Muñoz, que nos cobijó en ese tiempo, nos dio la oportunidad y la gente fue quedando ahí. Los jueves a las 11 de la noche se conectaba, 11 o 10, no me acuerdo, se conectaba y raro tener mucha audiencia en radio porque la gente está acostumbrada a mirar televisión, pero había algo que hacía que nos conectemos todos a esa hora, esos días, y bueno, y después se vinieron para acá, para la audiencia del 2. Así que un beso grande a Claudia, que es la que lidera la familia. Un beso grande. Bueno, ya estamos con Octavio Vallejo, bienvenido. Muchas gracias, Tere, gracias por la invitación. No, por favor. Forma parte de la iglesia Hay Vida en Jesús, en Lola Mora 57, en la calle Lola Mora 57, y se viene un evento para este fin de semana. Sí, es así. Estamos en los últimos tiempos de lo que se llama Octubrillante. Este es un movimiento que empezó no hace mucho, sí, y empezó a subir el nivel de impacto y de aceptación de este proyecto que se llama Octubrillante. ¿Qué es bueno, ¿cuándo se va a llevar a cabo? Y ahora es el domingo. Es el domingo, 29 de octubre, de 16 a 19 horas, en la Escuela 55, sí, por Avenida Perón y Sureda. Contanos de qué se trata Octubrillante. Nosotros el año pasado también estuvieron ustedes. Sí, sí. Sabemos que esto es el 3er año consecutivo, el 4º, sí, de Octubrillante. ¿Y en qué consiste este evento, esta fiesta familiar, más que nada? Exactamente. Bueno, sí, ese es el enfoque. Digamos que va enfocado hacia la familia. Más que nada, el Octubrillante nació como un deseo de una mamá de ofrecer una alternativa a esto que todos conocemos que es Halloween. ¿Sí? Generalmente sí, el 31 de octubre sí, se está festejando lo que es Halloween, y esto surgió más que nada como una alternativa para su hijo. ¿Sí? Empezó así, un niño invitó a su hijo a una fiesta y justo esa fiesta era de Halloween, entonces le decían que lleven disfraces temáticos para que después, bueno, lo que todos conocemos, empiecen a salir, a pedir dulces, sí, y si no les llegaban a dar dulces, truco. El dulce o truco, claro, digamos que si no le daban ningún tipo de dulce, le hacían alguna broma, ¿sí? O le tiraban huevos o pintaban las casas. Entonces nació Octubrillante como una especie de contracultura a lo que es Halloween, ¿sí? Una alternativa, también se lo llama la fiesta de la luz y la fiesta de la vida. Es, digamos, un tiempo donde se celebra ese tiempo de familia, donde hay juegos, donde hay diversión, donde hay coreografía, donde hay obras de teatro, música. Yo he ido algún año y hay telas. Hay telas, sí. Hay, cada año se va renovando y es impresionante cómo la gente lo va aceptando, ¿sí? Y hay gente que por ahí va a estar mirando y aparte uno lo escucha, ¿no? Estas opiniones de cuando uno dice, bueno, ¿por qué? Porque se ve todo un marketing, toda una preparación para el Halloween, ¿no? Entonces hay mucho en las redes sociales, lo ves mucho, bueno, sí, que salgan vestidos de paisanos, de esto de la cultura esta que de Halloween no es nuestra, algo que sea propio, ¿por qué no sé? Y están los otros que también, las otras opiniones, que son válidas también, que dicen, bueno, pero no es nada grave, no es algo, dejen divertir a los chicos. ¿Qué piensan ustedes como, porque esto y mucho más, yo ya me pongo del otro lado para hablar sin tapujos, al organizarse desde una iglesia, es como esto, como más, ¿no? Bueno, tampoco, a todo le encuentran algo malo, todo ese prejuzgamiento, ¿no?, que hay. ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas, Octavio? Sí, más que nada es, muchas veces nuestros hijos, nuestros niños están expuestos a tradiciones o a culturas
que si uno se pone a investigar o se pone a profundizar, terminan siendo bastante tóxicas y nocivas para ellos, en todo su desarrollo, en su vida cotidiana. Entonces, a ver, la iglesia siempre ha sido vista como que el lugar donde te prohíben hacer un montón de cosas. Sí. Un lugar aburrido, un lugar donde te vas y solamente te juzgan, te condenan. Fuera de eso, que obviamente no es verdad, como iglesia muchas veces empezamos a ofrecer alternativas, ¿sí? Alternativas para que la gente se dé cuenta de que la iglesia también, o los proyectos que hacemos como iglesia, son movimientos para que la gente pueda entender que también hay un lugar de disfrute, que también con Dios se puede disfrutar, se puede pasar un tiempo en familia, se puede empezar a introducir valores en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes. En todo este movimiento también tiene como fin eso, ¿sí? Poder imprimir de alguna manera valores a los niños, digamos. Porque vi algunos spots con respecto a Halloween, porque ahora empieza todo este tema de los pros y las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? de este festejo, ¿no? Y una de las cosas, bueno, que uno dice, bueno, es inocente, pero la verdad esto del truco dulce también imprime en los chicos, aunque uno no se dé cuenta, esto de el salir a, no sé si a chantajear, pero sí como de una manera violenta o agresiva, ir comenzando desde pequeño, ¿no? A querer negociar desde un lugar, bueno, que es tóxico, como decía. Claro. Lo que pasa es que la cultura esta de Halloween, en el tema del dulce o truco, o de truco o trato, antiguamente se creía que si vos no hacías un trato con el espíritu que te venía a visitar, porque siempre se trataba de espíritus buenos y malos, por eso la gente se disfrazaba para ahuyentar, entre comillas, a los espíritus malos y dejar entrar a los espíritus buenos. La cosa es que cuando este espíritu malo llegaba a tu casa y vos no hacías un trato con él, se decía que te podía soltar una maldición, podía afectar a tu familia con enfermedades, y todo eso, aunque uno no quiera creer, no son cosas inocentes. Y sí, muchas veces nuestros chicos, nuestros niños, están expuestos a cosas que no son inocentes, que siempre imprimen algún tipo de valor a su vida, ¿sí? Tanto en lo espiritual, tanto en lo emocional, como con sus relaciones interpersonales, siempre está imprimiendo algo. Y la idea de Octubre Brillante es imprimir valores, ¿sí? Imprimir el mensaje de vida, de celebración, de que en familia se puede, de esperanza, no solamente de celebrar la muerte, como en este caso de Halloween. Nosotros como iglesia y como proyecto de Octubre Brillantes celebramos la vida, ¿sí? Y todo lo que eso conlleva, ¿sí? En este tiempo que por ahí vivimos como sociedad bastante duro, darle también una mirada de esperanza a través de Octubre Brillante, sobre todo a los niños, que por ahí son los que más recepcionan tanta violencia o malas noticias o cosas feas, digamos, que por ahí viven de nuestra actualidad. Exactamente. Los grandes. Había una revistita que comenzó a circular, Octu Revista, porque también se van expandiendo, y el material también. Dice, cazadores de palabras poderosas, ¿no? En este programa, bueno, la verdad que está precioso porque una de las cosas, por ejemplo, dice la palabra en la galera, y había muchas palabras, ¿no? Palabras que sean poderosas, había un gracias, un de nada, un perdón, mochila, permiso, recreo, bueno, y los chicos van eligiendo. Qué importante que es, y en este programa lo hemos tratado mucho, Octavio, porque también es algo que hemos visto que hace falta que la gente comience a darse cuenta. Esto de las palabras poderosas, y qué importante es poder enseñárselo a los chicos, ¿no? Cuando son pequeñitos, ¿no? Que vayan creciendo con esta posibilidad de comenzar a instruirse en eso, en la palabras poderosas, palabras que destruyen, que dan vida. Exactamente, sí, por ahí uno no conoce o no llega a entender el poder que hay en las palabras que decimos a los niños, a los grandes, o que nos decimos a nosotros mismos. Es muy importante de que a través también de Octubre Brillante se imprime palabras de esperanza, de que ellos son valiosos, de que la familia
puede estar bien constituida, de que más allá de que existen problemas en la casa, hay un tiempo de esperanza, hay un mensaje de esperanza de que su familia puede ser restaurada, de que su familia puede vivir una vida feliz, ¿sí? Y esas palabras todo el tiempo son soltadas sobre los niños, no solamente en este evento de Octubrillante, sino a lo largo del trabajo que hacemos con ellos, con los jóvenes, con los adolescentes. Contanos, Octavio, hemos tenido, mira, uno de los primeros programas que tuvimos en Más que mis palabras fue en aquel momento una jornada que estuvo Joana y el matrimonio Cáliz, Sí. Que trabaja en la Iglesia de Vida en Jesús también, trabajando con los matrimonios en aquel momento. Contanos cómo fue este año de actividades de Hay Vida en Jesús, y qué balance le podés dar o qué mirada cerrando ya el año de trabajo. Sí, la verdad que hubo bastante trabajo en los matrimonios, con los adolescentes, con los jóvenes. Hubo tiempos de lo que llamamos retiro o encuentros donde ellos pueden recibir esa palabra que muchas veces necesitamos oír, donde los matrimonios son restaurados, son sanados, donde también se habla acerca del perdón, de todo lo que lo que necesita el ser humano para poder vivir bien, digamos, para poder desarrollarse en el matrimonio, en el trabajo. Y todavía quedan muchas cosas, aunque estamos a poco de terminar el año, aún quedan muchas cosas por hacer. Y lo bueno es que se ven los frutos, ¿sí? Vemos niños que cada día venían tristes, ahora están completamente alegres, jóvenes, adolescentes que encuentran su identidad y su propósito en Cristo. Son cosas que a uno los va llenando y decir, bueno, sí, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. La comunidad, ¿cómo los recibe, Octavio? La gente. Hay un tiempo distinto que se marca en esta época, en esta instancia, porque uno ve también algo que lo vemos nosotros programa tras programa, ¿no? Que hemos visto cómo las circunstancias y todas las cosas que le están pasando a nuestra sociedad, cómo hace que todo ha comenzado a perder valor, todo aquello que en algún momento le dimos valor, el dinero, el tiempo, los gobiernos, las personas, cómo todo va perdiendo valor. Y cuando uno se queda sin nada de eso que tenían, con qué se encuentra, ¿no? Entonces comenzamos a vivir, me parece, otro tiempo, Octavio, me parece. Sí, lo estamos viendo y la verdad que eso por un lado, nos pone feliz porque la gente entiende que el dinero o el tener bienes o depende del gobierno que esté de turno, vamos a ser felices. Nos damos cuenta de que eso no nos trae en verdad felicidad o no nos llena completamente. Entonces hemos visto que en este tiempo la gente comenzó a recurrir a Dios, ¿sí? Comenzó a encontrar respuestas en Dios, comenzó a encontrar que ese vacío que uno tiene puede ser llenado en Dios, ¿sí? Y eso fue lo que también nos motiva todos los días a levantarnos, a seguir invirtiendo en los niños, en los adolescentes, en los prejuveniles, en los jóvenes, en los matrimonios, seguir invirtiendo, ¿sí? Porque sabemos que cada semilla que uno aporta para ellos, una palabra, un abrazo, no te preocupes, todo va a salir bien, eso anima a la gente. Y sobre todo la gente está necesitada de ese tipo de palabras. Necesitada de fe, ¿cierto? Necesitada de fe, necesitada de actos de amor, porque si bien muchas veces hemos recibido bastante información, promesas que no se han cumplido a lo largo del tiempo, nos damos cuenta que la gente, más allá de lo que decimos, nos quiere ver actuar. Y por eso también estamos en este tiempo también de Octubrillante, actuar. ¿Sí? No solo hablar, sino actuar, darle una mirada distinta a la sociedad de que se puede, más allá de los problemas, se puede seguir adelante, hay esperanza, hay un tiempo sabemos que los problemas están, pero es solo un tiempo, es pasajero, siempre hay luz al final del túnel y eso es lo que nos motiva siempre a seguir en este camino que a nosotros nos llena y trae esperanza. Porque qué bueno esto de que puedas hablar de un trabajo continuo y de siembra, ¿no? Porque las personas que están en la iglesia son personas que también tienen su trabajo, su familia, sus ocupaciones, pero también tienen un tiempo para el servicio, ¿no? Para el otro, Octavio. Sí, estás casado, tenés tu hijita, tenés tu esposa, el trabajo. Tu trabajo. Sí, por ahí se dice que en la iglesia no tienen nada que hacer.
Se la pasa todo el día orando. Sí, pero si uno realmente está metido se da cuenta de que trabajamos y trabajamos mucho, por gente que está en necesidad, por gente que está en diferentes niveles sociales, la iglesia está trabajando, ¿sí? Realmente hay mucho trabajo y todavía queda mucho más, pero está esa pasión de seguir todos los días y es lo que nos motiva y es lo que a nosotros y a la gente que decidió por Jesús los anima a seguir. Octavio, hay Vida en Jesús, queda en Lola Mora 57, es la iglesia, se trabaja con niños, con adolescentes, con matrimonios, con familias, es una iglesia que trabaja a puertas abiertas, sí. Un trabajo profundo en la ciudad. Hay reuniones, ¿no? Hay reuniones los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 20 horas en Lola Mora 57, y también se está trabajando en el barrio San Benito. Ahora estamos en plena edificación del templo de allá, entonces estamos trabajando en el Jardín 65. Sí. Todos los sábados también trabajamos con niños ahí. Y los sábados a las 18:30 hay una reunión general para toda la gente del barrio San Benito. Bueno, Octavio, entonces, este domingo 29 de octubre a la hora 16, en la Escuela 55, hasta las 19 horas, está Octubrillante, que es la fiesta de la luz, organizada por la Iglesia Hay Vida en Jesús. ¿Querés invitar a la comunidad, a la gente? Sí, me tomo un tiempito más para decirle que esto es un evento abierto a toda la familia, ¿sí? Que por ahí se saquen la idea de que ahí le van a ir a lavar el cerebro o que le van a ir a imprimir algo. No, la idea es que la gente que necesita un tiempo de relajo, de esparcimiento, un tiempo de paz, pueda ir. Puede llevar el mate. Puede llevar el mate, puede llevar a los abuelos, a los primos, a los tíos, a los amigos. Es una fiesta abierta a la comunidad, ¿sí? Para que la gente pueda ir y compartir un tiempo de alegría, y sí, especialmente a la gente para que también pueda pasar un tiempo tomados de Jesús. Se necesita en este tiempo tan agitado, y el año pasado había un spot que decía Halloween ya fue. Sí. Bueno, está Octubrillante, está pisando fuerte en la ciudad de Río Gallegos. Octubrillante, la fiesta de la luz este domingo. Bueno, muchas gracias, Octavio. Gracias a vos, Teresa. Vamos a una pausa y volvemos en un ratito. Y por lo que quieras, lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía. No hieras a nadie, reparte alegría. Celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, segundo a segundo, y todos los días. Y si alguien te engaña al decirte quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. Celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, segundo a segundo. Que nos vamos, no sé si
semilla. Celebra la vida, que es mucho más bella cuando tú me miras.